Pues bienvenidos a otro capítulo de F para Miopes. Esta vez lo vamos a hacer de manera distinta porque vamos a hacerlo a distancia, ya que nuestro invitado pues no vive en nuestra ciudad, sino que vive lejos, vive en Guadalajara. Y pues el día de hoy nos acompaña Adrián. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Qué tal? Buenas tardes. Se cortó un poquito la comunicación de internet, pero mucho gusto. Como ya dijo el buen amigo Javi, Adrián, desde acá, desde Guadalajara. Un gustazo poder acompañarles y pues bueno, vamos a darle, ¿no? Como decimos acá, los tapatíos, vamos a darle que es mole de hoy. Entonces, repito, un gusto estar nuevamente, bueno, no nuevamente. Es la primera de muchas, Javi. Ajá. Pero con todo gusto estamos aquí acompañándote. No, pues es un gusto y gracias también por darte chance de poder estar un rato con nosotros. Sé que ahorita ya eres un señor, escucha la palabra, o sea, estoy enfatizando señor, con muchas responsabilidades. Y pues les quiero compartir un poquito que a Adrián ya lo conozco desde hace más de, ¿qué? 7 años, aprox, ¿verdad? Más o menos, 13. Exacto. Resulta que para irnos conociendo un poquito más, los que me están escuchando, pues fui seminarista, estuve un rato con los salesianos y en el seminario pues me tocó conocer. Ajá. Ahí fueron. Exacto. O sea, primero empiezo y ya después digo cómo te conocí, ¿no? Pero sí, y ahí fue donde me topé con Adrián, que al principio, déjame decirte que sí, o sea, yo no te había conocido antes porque no asististe al preseminario, ¿no? Y ya después el día que llegaste dije, ¿quién es ese cuate? O ese señor, ¿no? Porque sinceramente te veía así como ya don, ¿no? Y dije, ¿y este qué, no? Pero sí, incluso al principio como que no convivíamos mucho, ¿no? Y me acuerdo que una vez incluso hasta te alcé la voz, ¿no? Porque ahí me estabas molestando con algo. Porque me quedé dormido en la misa, me acuerdo. Es cierto. Mira, yo creo que tú estás contando tu versión, hermano. Cuando llegamos, bueno, una parte sí tienes mucha razón, ¿no? Ajá. Bueno, siempre se me han dicho que soy el chiquis y que la cosa así, pero no es cierto. Pero mi proceso fue un poco diferente al tuyo, carnal, porque pues yo ya había estado con los salesianos en la etapa de preparatoria, pero pues, bueno, tú sabes, quienes nos escuchan, no, tuve una lesión en mi espalda, entonces tuve que retirarme para que me operaran de la columna. Posteriormente pues hago mi licenciatura, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, pero pues siempre seguía esa espinita, ¿no? Del buscar qué quiere Dios para nosotros, ¿no? Y al haber estado pues ahí ya en el seminario, dije pues, tengo la necesidad, tengo las ganas, vamos a aventarnos, ¿no? Independientemente, pues si ya tengo una licenciatura, pues también ponerla en manos de Dios al servicio de los demás. Como bien sabes, bueno, gracias a Él, lo que estudié pues puede ser benéfico tanto en la sociedad como en lo cristiano, lo mundano, ¿no? Bueno, pero digo, pues estuvo chido esa parte. Y sí, mi proceso fue muy diferente. Yo no tuve que pasar por un preseminario, yo llegué directo. Cuando iniciamos la experiencia del noviciado nacional de Agosto, recuerdo bien que pues, a excepción de otros 3 hermanos que ya conocía, que en época en Guadalajara, pues yo no conocía a nadie, ¿no? Yo no conocía a nadie. Es más, la primera anécdota de cuando me habló Javi. No, espérate, capaz ni siquiera sabías que existía Chiapas, no manches. Chiapas, pero no, está muy lejos, cuando voy de allá. Ya han sido 2 ocasiones que he visitado ese bello estado. Sigo enamorado de San Cristóbal de las Casas, un lugar bellísimo. Sí. Pero bueno, ¿no? Y bueno, cuéntanos. La primera vez que ese señor que Javi, íbamos a la Ciudad de México, ¿te acuerdas? Sí, íbamos a las primeras profesiones. Y bueno, repito, yo dentro de esta profesión que elegí, que es las ciencias de la comunicación, pues más o menos para grabar los audios y eso cuando iba a la universidad, yo traía mis audífonos, ¿no? De diadema, los que cubren todo. De reportero. Y me toca el Javi el hombro y me dice, oye, sí. Ahí nos fuimos apoyando un poco, siempre lo he dicho, y no es por estar aquí de invitado ni nada, pero fue una persona que se desarrolló. Yo creo que de todos los 15 que iniciamos esta experiencia en el seminario, fue el que más jugo o provecho le sacó a la etapa.
creció demasiado ese señor, se quedaba dormido en las clases. Ah, sí. Tengo ahí una foto que revela cuando estábamos en una de las clases con uno de los compañeros, totalmente dormido, pero miren ahora todo un licenciado también, iniciando estas experiencias de podcast. Y digo, está chido, ¿no? Y creo que, bueno, y ahora aquí ya me adentro un poco a quizá lo que es el contenido de tus programas, ¿no? Sí, sí, sí. La religión no solamente son para las favoritas de templo que cantan. Ajá, exacto. La religión también puede ser joven, la religión también puede ser divertida. Y también, bueno, yo ya soy un poquito más grande de edad. ¿A poco? No tengo tantos, un poquito nada más. Pero me considero también una persona joven. La verdad, una persona que sí, ya adquirió otra vocación, tengo 3 meses que me acabo de casar, pero mi centro de vida es Jesús, mi centro de vida es Dios, amo Jesús, y está chido, pues, en realidad, desde mi experiencia, el poder compartir a los jóvenes. Y repito, todas las congregaciones son buenas, inclusive la formación diocesana, pero sí, bueno, si algo nos caracteriza es que amamos, no idolatramos a la gente, ni veneramos a Don Bosco como nuestro Dios, obviamente no. Es un intercesor más, ser un santo de nuestra devoción. Sabemos que, vuelvo a repetir, es un intercesor para llegar a Dios, ¿no? Pero el carisma que este señor, yo vuelvo a decir, es mágico, ¿no? El poder trabajar con jóvenes, la verdad, es muy gratificante. Y bueno, sirve también, ya estoy utilizando el espacio para... No te preocupes. Dentro de esto sigo de este carisma, ¿no? Actualmente, gracias a la formación académica que tuve, pues soy docente de la materia de español, precisamente también en un colegio acá en Guadalajara. ¿Cómo ves, mi Javi? No, pues qué bien, ¿no? Ya nos contaste todo tu currículum, pero ese es el chiste de este podcast, ¿no? También que gente que ha estado en un ambiente de iglesia y sobre todo un ambiente juvenil pueda contarnos cómo ha sido su experiencia, ¿no? Te lo digo porque, bueno, a mí me pasó cuando, en el tiempo que quizás estuve alejado de la iglesia, que creía que la iglesia era como muy aburrida, como muy de señores, como tú decías, ¿no? Y es bien curioso porque empecé a asistir a misa, de hecho, me formé desde adolescente con los salesianos, ¿no? Y fue como el conecte de decir, pues es que la iglesia es de jóvenes también, ¿no? Y precisamente por eso le tengo mucho cariño a la congregación, ¿no? Y sí, o sea, comentar tantito que Adrián empezó siendo como mi compañero de seminario y terminó siendo pues parte de mi familia, lo considero como un hermano, ¿no? Aunque parecemos somos los hermanos Duvalín. Exactamente. Sí, pero es bien bonito. Creo que eso es algo de lo que también puedo decir que la experiencia de vivir en el seminario me dio, y que al final te das cuenta de que el cariño de Dios se refleja en tus hermanos, en este caso tus compañeros de formación, ¿no? Y pues también comentar que poquito a poco, a pesar de que, bueno, no sé, o sea, ya no somos seminaristas, ¿no? Ya ese tiempo pasó y Dios nos mandó a distintos caminos, ¿no? Salimos del seminario, yo antes que tú, pero al final como que Dios no nos dejó solitos, ¿no? Como que dijo, bueno, está bien, tú te vas para acá, tú te vas para acá. Y lo bonito ha sido que a pesar de todos esos años seguimos en contacto, ¿no? Y compartimos el carisma, seguimos compartiendo ese carisma, ¿no? Claro, es que es algo que, bueno, retomo, digo, es algo que no se olvida. Tienes que transmitir, ¿no? A lo mejor no vas a estar detrás. Bueno, yo, créeme que desde que salí de la formación del seminario, pues yo me quedé pues prácticamente 3 meses de hacer mis primeros votos como religioso. Pero bueno, yo salgo en mayo. Las primeras profesiones con la congregación salesiana son en agosto. Y yo entro a trabajar en septiembre pues al colegio. Entro también primero entré a se la oportunidad en el departamento de pastoral dentro de la misma institución donde sigo laborando. Sí. Y créeme que mi intención nunca fue como, ándale, con los chavos que venimos, ándale, tú tienes que ser seminarista, tú tienes que ser salesiano, ¿no? Sí. Más bien yo les invitaba a que vivieran la experiencia de conocer a Dios, ¿sabes? Y eso es como lo más chido, o sea, cada uno podemos descubrir el amor de Dios de diferentes maneras. Y quizás lo que podemos hacer es apoyarles a que escuchen el llamado, porque no es como ahorita que yo te estoy hablando y tú me escuchas, ¿no? Sí. Sabemos, bueno, tú y yo y muchos
pueden estar escuchando o que nos van a escuchar, sabemos que Dios se manifiesta de diferentes formas, pero a veces somos tan de cabeza cerrada que por más manifestaciones que Dios nos dé, no lo queremos escuchar, pero bueno, ¿no? Eso es lo padre, y repito, que siga acompañando a jóvenes y que se enamoren, repito, aquí hago mucho énfasis, no que se enamoren del salesiano en figura de Don Bosco o de su congregación. Lo importante, lo que a mí me deja es que se enamoren de Dios. Es lo que a mí se me hace como más padre. Y bueno, arriba somos, en el camino andamos, como tú bien dices, ya no somos formandos, ya no estamos dentro de la congregación, pero bueno, yo creo que se nos queda como esa misión, ¿sabes? De seguir evangelizando de diferentes modelos o de diferentes formas. Sí. Y es bien interesante, y también complementando lo que tú decías, pues sí, Javi, comenzamos siendo compañeros de una generación, terminamos, me refiero al término de finalizar, la cuestión de que somos hermanos, sí, hay un chorro de distancia de aquí a Chiapas, pero más sin embargo, pues gracias a la tecnología del celular o viajes que hemos podido realizar, como por ejemplo tú que has venido acá a Guadalajara, que has podido ir allí a tu tierra, pues eso es lo rico, ¿no? Es lo que decir, bueno, voy a ir a Chiapas y me voy a encontrar con mi hermano, voy a ir a Tijuana y sé que ahí está mi hermano, voy a ir a mismo Irapuato, voy a ir a México. Inclusive, bueno, a mí me tocó la dicha de convivir con personas del extranjero que también estudian en el seminario y que todavía estoy en contacto con ellos y decir, si algún día puedo ir a República Dominicana, voy a la República Dominicana, pues sí a conocer, pero voy a ver a mis hermanos, ¿no? Eso es lo chido. O inclusive sarcásticamente podemos decir, pues yo sí voy a hotel, un ejemplo. Si voy a Tijuana, pues yo no tengo que pagar hotel, ¿no? Exacto. A la casa de tal, porque sé que tengo las puertas abiertas, ¿no? Y eso es también la riqueza de, repito, más que vivir en una misma casa como formandos, como seminaristas, pues es la riqueza de encontrarte con Dios en otras personas, ¿no? Sí, creo que lo digo y lo comparto porque son de las cositas que, como tú decías, o sea, Dios te va mostrando su cariño a través de las personas y quizás a veces eso es lo que no se nota al estar en la iglesia, ¿no? Que muchas veces solemos centrarnos como que en lo negativo, pero no te pones a pensar que la experiencia que viviste te ha traído cosas buenas, como el hecho de estar con personas que te quieren. Incluso yo lo decía siempre, o sea, yo realmente conocí la amistad cuando conocí a Dios, cuando conocí el carisma salesiano que me permitió conocer a amigos y amigos que se convirtieron en hermanos, ¿no? Entonces, creo yo que ese es un punto interesante, ¿no? Le decir, aquí se encuentran personas que llegan a ser más allá que solo conocidos, ¿no? Que claro, o sea, en la iglesia y hay que reconocerlo, o sea, te puedes topar personas de todo tipo con diferentes maneras de pensar, pero como decía hace rato, creo que aquí es en donde encuentras un cariño que es muy ¿cómo se podría decir? O sea, esa persona que decide ser tu amigo lo va a hacer. Muy puro. Exacto. Ajá. Cero. Entonces es como que de lo que estoy agradecido, me imagino que tú también, ¿no? Claro, ¿no? Y independientemente podemos aventarnos todo este programa hablando de anécdotas que vivimos, pero yo creo que reforzando al tema o reforzando al fundamento, a las raíces de este podcast, yo creo que Javis, independientemente de que cuando fuimos a la feria, que bueno, lo comparto, ¿no? En confianza los hermanos pues me decían Gordis. Bueno, el porterito. Ese clima de confianza, o sea, había ese clima de fraternidad, de hermandad. Recuerdo, por ejemplo, aquella vez que fuimos al León, que me decías, oye, pues la neta, ayúdame a escoger unos zapatos de fútbol, ¿no? Exacto. Los zapatos de fútbol. Y así muchas experiencias más, pero yo creo que una de las experiencias más padres que compartimos, mi Javi, y tuvimos la dicha de compartirla juntos con Ignacio, fue el apostolado, ¿no? O sea, yo creo que ese apostolado a los tres nos marcó, ¿no? Te comían diario. Están buenos. Yo creo que la satisfacción de que nos dejó el ir a ese lugar fue muy chido, porque si te fijas, éramos los únicos que pues no llevaban a apostolado en ese momento. Exacto. Que nos teníamos que revisar
bueno, acá yo hago la comparación, en Guadalajara los chicos cuando les platico, es como un tipo cerro del 4, así de cerro acá, en el cual pues los recursos dentro de los que viven ahí pues son mínimos, ¿no? Y drenaje, muchísima drogadicción, alumbrado público. Me acuerdo que, bueno, el cerro teníamos que subirlo casi hasta la punta para llegar a la capilla, y en los primeros días llegábamos bien boqueados, pero la amabilidad con la que llegaba la gente, el cariño con el que iban los niños a abrazarte porque jugabas con ellos, los chicos que iban a, oye, pues enseñan a tocar guitarra, formamos un coro ahí, y son experiencias que realmente nos dejan aquí, como tú bien dices, es un amor puro y sincero. No sé, mi Javi, si te recuerdas que una vez, bueno, así bien rápido, basándome a lo que tú dices de cómo las personas te aprecian sin maldad o sin de darte nada a cambio. ¿Te acuerdas cuando bajábamos el cerro ya oscuro? Y que una vez Ignacio también, que iba con nosotros, lo menciono, nos dijo, oiga, pues hay que juntar para comprar una lamparita. Luego las personas, no hagan eso, porque si ustedes bajan con una lámpara, van a echar a notar que no son de aquí, los van a saltar. Exacto. Bueno, eso fue una. Y la otra, no sé si también te recuerdas, Javi, que también íbamos caminando, y pues yo era el que tocaba la guitarra, llevaba la guitarra, y salió una puesto que échense una canción, y ahí como pudimos echamos una canción, de repente salió otra, y ¿qué otra? Y ya el mismo se me dijo, no me digas nada, somos en carita, no se quedaron una, todavía se van. O sea, la gente quizá no iba a la capilla, pero nos conocían, sabían quiénes éramos, sabían que lo que íbamos a hacer era un beneficio para esa comunidad de Bellavista. Digo, son anécdotas muy padres que se vivieron, y que repito, y lo vuelvo a mencionar, arriba somos y en el camino andamos. Quizá ya no estamos dentro de la formación, quizá nuestro estilo de vida lo hemos orientado hacia otra parte, pero yo creo que no nos podemos quedar con los brazos cruzados y no seguir transmitiendo el amor de Dios a aquellos que nos rodean, a nuestros hijos, ¿no? Creo que sería como hasta, por así decirlo, pecado de omisión ¿sabes qué? Tengo tanto de Dios, soy un ser humano, claro, me equivoco, pero bueno, puedo también desde poquito dar mi granito de arena para que pues tú te encamines. Y bueno, hace poco tuve una entrevista con un padre, un sacerdote que se llama el Padre Chepe, lo ubicas, o sea, salesiano y aquí, y él me decía que a veces en el carisma pues o sea, lo apropias tanto a tu personalidad que se te hace difícil no ser así, ¿no? Y creo que el hecho de servir y apoyar y estar con los jóvenes es algo que ya es parte de ti, ¿no? O sea, independientemente de que sea tu trabajo, porque también eso compartimos, el hecho de ser profesores en un colegio salesiano, pero o sea, cuando ya te das cuenta ya estás platicando con el joven, cuando vienes a ver ya estás jugando con ellos, cuando vienes a ver ya estás metido en un apostolado, entonces creo que ya es parte de, y eso es lo bonito del carisma, que te lo va metiendo, que va haciendo que es algo muy natural de ti y que lo expreses así, ¿no? Entonces, creo que es algo que va a ser, es algo que yo valoro y que creo que eso es parte de ya de mí, ¿no? Yo lo reflejo, este mismo comentario que tú estás haciendo, yo lo reflejo como una metáfora, ¿sabes? Es como dicen, cuando aprendes bien algo, jamás se te olvida, ¿no? Es como si andas en bicicleta, te enseñas a andar en bicicleta, nunca se te va a olvidar andar en bicicleta. Quizá va a llegar el momento que te va a hacer un poquito la práctica o falta de práctica, pero al fin y al cabo ya lo vas a dominar, ¿no? Sí. Y eso es igual, ¿no? Lo que bien se aprende nunca se olvida. Y repito, yo creo que lo traemos ya inmerso, lo aprendimos. Y digo, ¿no? Obviamente, como se dice, pues en la viña del Señor hay de todo. Habemos, lo puedo decir así, habemos, si seguimos comprometidos, pero también tú sabes bien, ¿no? Que hay quienes están en formación y salen enojados, salen mentando madres, perdón, pues, echando pestes, por algo, ¿no? Digo, bueno, pero vivieron su experiencia. Dentro de la catequesis de los pasos, me acuerdo bien cuando estaba en el noviciado, nos explicaban cuáles eran los pasos para dar una catequesis. Y el último punto era que el chico le dé una respuesta a Dios. Nosotros a su manera también le dimos una respuesta, ¿sale? Pero hasta el momento nuestra respuesta ha sido positiva en el aspecto en el que pues seguimos tratando, somos seres humanos y a veces la regamos. Estamos tratando de manifestar el amor de Dios para con los demás.
Hay quienes su respuesta fue negativa y dice, ¿sabes qué? Yo pongo una barrera y hasta aquí, ¿vale? Pero bueno, se atrevieron a vivir la experiencia de Dios. Exacto. Y sí, o sea, al final creo que Dios nos da libertad y está la libertad de decidir qué queremos y hacia dónde debemos de ir, ¿no? Entonces, creo que también cuando... Bueno, tú decías una frase y se me quedó mucho en la cabeza. Y incluso me la repetías mucho cuando yo salí de la formación y decía, monje o no monje, yo me quedo con Don Bosco, ¿no? Y es una frase que lo decía Juan Caliero, si mal no recuerdo, que fue un joven que estuvo con Don Bosco, y era precisamente eso, o sea, decir, no necesariamente tienes que ser sacerdote o un hermano consagrado para ser salesiano, ¿no? Y es salesiano, incluso cuando yo me salí, me decía el padre, mi director, el padre Juan Carlos, me decía, perdón, pues es que al final tú llevas el espíritu de Don Bosco, el espíritu del oratorio, ¿no? Y no es como, no solamente son las paredes, sino tu forma de ser, ¿no? Y pues bueno, vamos a pasar ya al tema del día de hoy. Muy bien, ya nos aventamos un ratote. No te no, y ¿sabes qué estaría padre? Bueno, y ya ahorita que lo mencionas, estaría padre grabar otro programa precisamente hablando de anécdotas de formación del seminario, para que vea la gente, para que vean los jóvenes que los seminaristas no es que nos la pasemos todo el día rezando, ¿no? Sí, rezamos. Sí. Somos personas. Ey, jugamos, y nos enojamos. Lo que te mencionaba al principio, la religión, la fe no es aburrida. Es como cuando uno va a una fiesta, la fiesta está. Tú decides si te quieres quedar todo el rato sentado con tu cara de amargura o quieres disfrutar la fiesta. ¿Es igual? ¿No? Para empezar, la misa es una fiesta, ¿no? Hasta voy a escuchar como coro de una canción. Es una fiesta muy alegre, ¿no? Ajá, sí. Es verdad, o sea, si tú vas con gozo, si tú vas con ganas de encontrarte con Dios, no, o sea, la misa es un consuelo, Yo siempre digo a amigos y personas conocidas que quizá les cuesta un poquito de trabajo, y les digo, no manches, o sea, tienes 24 horas al día, 7 días a la semana, y de eso no le puedes dedicar quizá 1 hora a Dios. Mínimo. Ajá. No, o sea, yo creo, Javi, y bueno, ya nada más para terminar, yo creo que fuimos dichosos, ¿sabes? Ajá. El poder terminar tu día, e ir a la capilla del Santísimo todos los días, porque estaba en tu casa, ¿no? Yo te lo puedo decir ahorita, alguna de las cosas que extraño, repito, mi rol de vida o mi vocación ya cambió, y no necesito ser sacerdote, seminarista, pues para ir al Santísimo, pero ya no tengo esa dicha de tenerlo diario. Ajá, exacto. Pero también como matrimonio que acabo de formar, pues también puedo ser un ente evangelizador, ¿no? Yo creo que hacen falta también matrimonios que puedan ayudar a evangelizar más matrimonios o inclusive jóvenes. Exacto. Y pues bueno, vamos a pasar al tema del día de hoy, y es, bueno, lo pensé porque ambos, bueno, o sea, no estamos tan grandes, aunque parezcamos, y aparte también tenemos la experiencia de trabajar con jóvenes, quizás al inicio en un oratorio y ya luego siendo seminaristas, estando con los jóvenes de la calle incluso, y ya después siendo con profesores. Entonces, al final estamos todo el tiempo inmersos en un ambiente juvenil, y también desde nuestra experiencia, nuestra vida como creyentes ha sido distinta en diversos momentos, y por ello el tema del día de hoy es razones por las que un joven abandona la iglesia y por consiguiente también a veces deja de creer en Dios, ¿no? Creo que al hablar de razones es porque, y sobre todo en estos tiempos, ya hablando como tío, son a veces situaciones que el joven vive y que son motivos para que él diga, ¿sabes qué? Yo no me identifico con esta manera de pensar, o a mí no me parece, o simplemente no me llama la atención, ¿no? Y el primer punto del que te quería hablar, y creo que es algo que palpamos
actualmente, sobre todo como profesores, es el hecho de que muchas veces los jóvenes dicen, en mi casa nunca hubo educación religiosa, y no sé, al menos desde mi punto de vista, creo que es algo que actualmente se ve más, se nota más, y te lo explico porque yo doy clases de educación en la fe, y me acuerdo que en una actividad que yo les ponía a mis alumnos, yo les decía, bueno, a ver muchachos, van a hacer esta actividad, van a hacer un momento de oración con su familia y van a hacer rezar el Padre Nuestro y la Ave María, ¿no? Cositas muy sencillas, ¿no? Y me acuerdo que varios de mis alumnos me dijeron, pues es que profe, en mi casa no rezamos, o en mi casa o somos católicos pero no acostumbramos a rezar, o nunca me han enseñado qué es el Ave María, qué es el Padre Nuestro, ¿no? Entonces van a aplicar la misma de que creen en Dios, pero no creen en Iglesia. Exacto, sí. Y el primer punto es eso, o sea que muchas veces los jóvenes no están cercanos a la iglesia, no conocen de su fe porque en casa no les han enseñado. Y aquí un punto que una vez me tocó debatir con un papá, en el buen sentido, y él me decía, pues es que yo soy católico, pero mi hijo no está en calidad de decidir. Digo, sí, o no es consciente todavía de qué es lo que quiere, y no lo puedo obligar a creer en algo, ¿no? No sé si te haya pasado algo así. Mira, no me tocó como tal con mi papá. También te comparto, en su momento me tocó dar clases de educación en la fe, repito, cuando tiene institución. Inclusive estando en el seminario con los salesianos en México, íbamos a un colegio, el Ángel Azoguera de Serrano, también un colegio salesiano, y damos la clase de religión. Y creo que ese es el primer problema, ¿sabes? Obligar a... estamos en un punto en que, por ejemplo, en todo colegio católico te obligan a que tengas la materia de religión, ¿no? Y desde el punto de que te dicen que si tú no pasas religión no te pueden dar tus papeles, ¿no? Entonces el muchacho no ve una clase de educación en la fe o de religión con gusto, sino lo ve como una carga académica más. Bueno, pues tengo que cumplir, ¿no? Yo recuerdo muy bien, bueno, todavía es compañero ahí de trabajo, decía, ¿cómo vas a evaluar la religión? ¿Cómo lo vas a evaluar con un examen? Que sea práctica de vida. Entonces, considero mucho eso. Bueno, ya hablando honestamente, pues en mi familia sí las veía, es que no, tenemos que ir a misa los domingos. Y papá y mamá nos acarreaban a ir a misa los domingos. ¿Cierto? Ahora sí puedo decir, gracias a Dios, a mí me sirvió eso para estar enamorado de mis creencias, para estar enamorado de mi fe. Pero así como yo, muchos que acarreaban a misa y que, pues es que me están obligando a hacer las cosas, no las gusto. O a veces nada más ibas a misa porque si sabías que si te portabas bien, a la salida del templo papá, mamá te compraban algún dulce, alguna golosina, algún juguete. Pero realmente yo aquí pregunto, ¿en qué momento somos conscientes? Quizá muchos todavía no lo son, a tu edad, a mi edad. Muchos, yo te puedo decir, todavía van a misa por costumbre, no por una necesidad. Yo creo que el primer error, Javi, es eso, obligar a las personas a hacer las cosas. ¿Que te puedo transmitir? Sí, te lo puedo transmitir, y tú vete enamorando de ello. Lo que comentábamos a un principio, imagínate, pues tú crees que a mí no me daría gusto ver, y digo, como está la situación ahorita, de que hay miles de jóvenes, pero hay muy poquitas vocaciones. Es que a mí no me gustaría obligar y decir, no, es que tú te tienes que ir al seminario porque mira, tienes todo el perfil de pasión. Pues sí, pero si el muchacho no lo está sintiendo. Y creo que va por ahí muy semejante lo que tú me estás cuestionando ahorita. Si obligamos, no creo que sea el camino. O sea, debemos de buscar la manera de que el muchacho se enamore y sienta gusto por su religión. Digo, no tengo nada contra otras denominaciones o creencias, pero vas acá en Guadalajara, hay una iglesia que hasta pantallas tienen y su música y todo. Entonces esto le es atractivo al chico. Nosotros, ¿qué estamos dejando de hacer? Porque muchas veces tú como joven, voy a poner un caso así burdo, vas, pues me vengo a confesar porque voy a ser chambelán de unos 15 años, pero me toca el padrecito regañón. Oye, pues lo que menos que quieres es acercarme a la iglesia, ¿no? Creo que sí nos falta más tacto
Ajá. Nos falta más tacto para saber cómo generar esa confianza de los muchachos. Sí, sí, sí. Que va aislado la segunda, sin que se le obligue. Bueno, es lo que yo pienso, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tocas un punto importante, y esto es, ¿qué se debe de hacer para atraer la atención del joven, ¿no? Y hablas de no obligar y ver la manera en cómo contagiarlo, ¿no? Y creo yo que también tuve esa experiencia cuando hice mi primera comunión, ¿no? Me acuerdo que era muy aburrido porque te sentaban en una silla a hablar, a escuchar al catequista 2 horas, y era así como muy aburrido para mí, y eso es uno de los motivos. E incluso a la hora de ir a misa veías que al no entender, o sea, no comprender cada una de las partes de la celebración, tú no sabías qué estaba pasando y por lo tanto te aburrías, ¿no? Y a diferencia de una experiencia que tuve de vivir una misa juvenil precisamente en un campamento organizado por los salesianos, y la temática de cómo es que te metían, de cómo es que participabas y demás, fue lo que me impactó y me ayudó a vivir esa celebración. Ahora, no se obliga, o quizás este punto de obligar o no está un poquito a veces malinterpretado, porque obviamente nadie te puede obligar o sea que, ¿cómo dices? O sea, ni a la fuerza ni las letras entran, ¿no? O sea, ni los zapatos, algo así, ¿no? Y ese es un punto importante. O sea, las familias, su deber en una familia cristiana es como encaminar al joven, pero ¿de qué manera lo estás haciendo, no? Bueno, espero no entrar en conflicto. Sí. Sí, no te preocupes. Invitar en alguna otra ocasión, digo, pero lo vivimos también. Sí. Y a veces es tan triste que voy a poner así, que tú como sacerdote tengas el celo de otro sacerdote, porque quizás le acarrea más jóvenes, ¿no? O porque tú eres salesiano, porque tú eres cristiano, y yo soy diocesano y me estás acaparando mis jóvenes. Y ahí ese celo. Entonces, híjole, somos una sociedad y lo que vemos, lo que percibimos, también no somos tontos y nos damos cuenta de ello. Entonces muchos jóvenes ven eso, y ¿por qué en aquella parroquia está bien chido? Pues aquí no. Entonces, pues me voy para allá. Entonces, a veces entre el mismo sacerdote hay ese celo, en lugar de trabajar en conjunto, repito, para ver qué se va a hacer. Para decir, ¿por qué te estás llevando a mis chavos? ¿O por qué te estás llevando a mi feligresía? No, ¿qué vamos a hacer para tener otra vez los templos llenos? Digo, independientemente ahorita, pues por la situación de áreas, pues no se puede, lo sabemos, ¿no? Bueno, acá en Jalisco, ahorita acaban de volver a cerrar templos y todo, sí. Pues la situación está crítica. Pero yo te lo digo así, honestamente, Javi, ¿tú sabías que la misa solemne o la más importante, que a lo mejor se ha dado más realce, era la misa de 12 del día, ¿no? Y te lo juro, o sea, me tocó ir a misas de 12 donde sí éramos 20 personas. Entonces digo, ¿qué está pasando? ¿O qué estamos también las cosas como son? ¿Qué está dejando de hacer el sacerdote? Y no critico a los sacerdotes, porque también aquí hago una afirmación. Muchos piensan que el sacerdote nada más trabaja los domingos y da misa, que los demás días de la semana no hace nada. Y no, es caso contrario. El sacerdote se prepara, el sacerdote estudia, el sacerdote también trabaja, el sacerdote también tiene reuniones, también se cansa, también es un trabajo, pero muchas veces, bueno, te repito, hay testimonios que a veces ni el sacerdote, ¿sabes? También, a veces los catequistas o personas que trabajan en los mismos templos se quieren adjudicar un rol que no les corresponde. En lugar de apoyar, lo único que provocan es que las personas corran. Y porque son experiencias que me ha tocado, ¿no? Sí. Mira, algo que quisiera también agregar a esta parte, creo yo que, o sea, lo que va a sostener al final la iglesia en un futuro son estos jóvenes que van a llegar a ser adultos, ¿no? Y es como plantearse decir, bueno, los jóvenes se alejan muchas veces porque ven un entorno en donde pareciera que los obliguen, un entorno donde no es atractivo. Y bueno, también el Papa Benedicto
le preguntaban eso, o sea, ¿y por qué las iglesias, a diferencia de, o por qué las misas, a diferencia de otras religiones, no meten más colores, más fiesta, más música? Y decían, pues es que la misa no es un carnaval, pero ahí está la liturgia juvenil, ¿no? Y si lo vemos así, creo que eso impacta al joven, el hecho de ver un templo lleno de jóvenes, los mismos cantos, el mismo hecho de cómo un sacerdote se dirige a ellos, y ahí va esta parte de la cercanía. Y yo me ha tocado vivirlo aquí, o sea, el año pasado que estaba preparando un evento de Semana Santa con los jóvenes, el simple hecho de que el padre se acercara con ellos y platicara, y era un gancho para decir, es que me están escuchando, es que el sacerdote está cercano a mí, y precisamente San Juan Bosco lo veía de pequeño, o sea, él al intentar acercarse a los sacerdotes, ¿qué pasaba? Pues ellos como que ponían su distancia, y él decía, ¿saben qué? Yo no voy a ser como ellos, yo quiero ser diferente. Y eso es, como tú decías, lo que quizás a veces se está olvidando, y a veces las diócesis dejan a un lado, no en todos los casos, pero en algunos sí, en donde quizás más se necesite, se deja a un lado la pastoral juvenil y el darle atención a los jóvenes, ¿no? Y algo muy importante es el ejemplo, y ahí te va, es otro punto que quisiera hablarte, ¿no? Que muchas veces también nos alejamos de la iglesia porque decimos, y lo acabas de decir, o sea, es que los sacerdotes, es que los servidores, o incluso mi familia, que es muy mocha, porque ahorita es como el término muy común, o sea, ¿de qué sirve que ellos estén ahí si son hipócritas? Es decir, es que pues cómo es que el padre me está hablando de que no seamos dependientes del dinero cuando lo vemos en un carro, o por qué mis papás me dicen que me porten bien cuando entre ellos se pelean, o es que mi catequista me llamó la atención por esto y esto y esto, y él también es una persona que no pone el ejemplo, ¿no? Es que mira, digo, no me da risa. Ajá. Ajá. Me da risa porque, pues, como tú bien dices, es lo que estamos viviendo. Uh-huh. Y te menciono esto, como sociedad, uh-huh, como seres humanos, somos bien buenos para criticar. uh-huh, Somos buenísimos para criticar, uh-huh, pero no vemos nuestros errores. Ajá. Parto de, el sacerdote es una vocación, uh-huh, pero no deja de ser un ser humano. uh-huh, Pues también tiene pecados, pues es que uh-huh, sí. tiene pecados, o sea, es ser humano. Repito, pero siempre queremos ver lo malo de los demás sin ver lo que yo hago. uh-huh. Entonces, yo creo que también de ahí parte el criticar. Bueno, a veces las críticas destruyen, Uh-huh. y destruyen demasiado, y muchas veces son como nada más el hablar, el Uh-huh. tocar, pues soltar el veneno, ¿no? Uh-huh. Cuando a veces no está ni fundamentado. Entonces se va haciendo todo un chisme, y bueno, truena. Vuelvo a repetir, soy una persona, Javi, que amo mi religión, literal. Uh-huh. Sí. Como comentaba al principio. Sí, ahorita tengo un matrimonio, quiero mucho a mi esposa. Sí, estuve en el seminario y creía que Uh-huh. en el momento esta fue mi decisión de vida, perdón. Pero me di cuenta que mi centro de vida tiene que ser Dios. Exacto. Imagínate si yo, Adrián, cuando estaba sopesando, estaba pensando, me voy al seminario, híjole, bueno, gracias a Dios estamos en una sociedad en la cual ya tenemos la tecnología de Uh-huh. ver un dedo, ¿sabes? Entonces, ¿tú crees que yo, además estudiando eso de la comunicación, yo no me daba cuenta de las críticas a la iglesia? Uh-huh. El testimonio, hay sacerdotes que les cuesta, Uh-huh. son seres humanos. Uh-huh. Si en lugar de yo criticar, también puedo actuar y quizá acercarme o ser un medio de apoyo, Sí. que funciona mucho. ¿Qué voy, Javi? Yo te decía, ¿por qué no se acercan los chavos a la iglesia? Ok, obligar testimonio, pero también, bueno, perdón la expresión, Sí. a mí me valió Uh-huh. A mí me valió madre, pero por ejemplo yo te lo digo, yo toda mi universidad, 4 años, mi apodo fue el padre, Uh-huh. ¿no? Hice prácticas y servicio social en un canal de televisión del gobierno, del Estado, Ajá. Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, y como coincidí con unos compañeros de la universidad, mi apodo los 2 años en ese canal fue el padre. Entonces hay quienes, repito,
chicos que apenas se comienzan a acercar a una pastoral juvenil o al templo, ni siquiera a la pastoral, pero que empiezan a ir, ay, es que tú eres santito, ay, es que tú vas, ay, es que tú rezas el rosario, ay, es que tú todos los domingos vas a misa. No rompes ni un plato. No, pues deja tú que rompa o no rompa el plato, pero la crítica de, ay, que ¿para qué vas a misa? Ajá, exacto. También puede ser un motivo, que el muchacho se desanime, esa es la verdad. O sea, entonces, como te repito, somos buenos para criticar, decían los muchachos cuando daba religión, y es algo muy común, hasta yo lo he hecho, yo creo que tú, pues, es que muchas veces nada más le pedimos a Dios cuando tenemos una necesidad, pero cuando le pides a Dios, o cuando le agradeces a Dios cuando no tienes una necesidad, cuando le dices, ay, gracias Dios por el alimento, no todos estamos acostumbrados a eso. Sí. ¿No? Bueno, yo todavía procuro hacerlo, pero ¿cuántas veces, si a ti te tocó, Javi, que no íbamos, no sé, teníamos la oportunidad de que había un domingo de salida libre, pues había la oportunidad de ir a comer, y llegábamos y bendecíamos la comida, y toda la gente se te quedaba viendo, ¿no? Entonces, hay quienes no aguantan esa presión y dicen, no, ¿sabes qué? De que me estén criticando, yo criticar, pues yo mejor critico. Exacto. Como típico que se dice, de que me haga daño a mí, a que te haga daño a ti, pues que te haga daño a ti, ¿no? Exacto. Ajá. O sea, creo que es como, estamos viviendo mucho esta etapa de que se nos critica, somos observados por todo lo que hacemos, sea bueno o sea malo. Sí. Quizá muchos no somos capaces, hablo en general, de aguantar esa presión. Bueno, y qué bueno que lo decías, ¿no? Ya tocaste el siguiente punto, pero voy a reforzar el anterior. Esta parte de que somos buenos para criticar, y creo que incluso dentro de la crítica se vuelve chisme, ¿no? Y incluso, o sea, hasta en las mismas parroquias, en obras religiosas, existe, ¿no? Y ahí es en donde empiezas a cuestionarte, a preguntar, sí, vale la pena que yo siga en este ambiente cuando veo que las personas la riegan, que mi párroco no está haciendo bien las cosas. Pero creo que algo que me sostiene y en mi fe es, a ver, sí, quizás hay personas que cometieron errores, hay sacerdotes que han hecho errores que han afectado a terceros, y eso no se puede ocultar, pero no puedes poner tu fe en manos de las personas. Tu fe no. Exacto. Tu fe no es una persona, tu fe es Dios. Exacto, es eso. Pero, fíjate, y lo toqué hace un momento, ¿no? Que hay gente que dice, es que yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Vuelvo a lo mismo. Entonces, eso es una mentira, porque la iglesia somos todos, la iglesia es el sacerdote. Entonces, así como somos bien capaces de criticar al sacerdote que me está dando el servicio, ¿por qué no critico a doña Chonita, que también va a misa, pero pues pasa hablando de peces de los vecinos? No, pero es que como es el sacerdote, nos falta autocrítica. Yo dentro de mis clases de español, en uno de los temas, digo, muchachos, es que es bien diferente el de ser crítico y ser crítico. Tenemos que saber la diferencia de uno de otro. O sea, yo, Javi, ejemplo, ¿no? ¿Sabes qué, Javi? Está muy padre tu podcast, qué bueno que te atreves a hacer esto. Quizá te estoy dando una crítica constructiva. Yo sigo. Sánchez, fíjate, el Javi está haciendo un podcast que quiere evangelizar. Entonces, la manera en como damos el mensaje tiene mucho que ver. Y yo creo que como sociedad, en general, carnal, todos vemos primero lo negativo para joder más, a ver lo positivo. Exacto. Bueno, es lo que yo puedo pensar, y quizá muchos dicen, ese Adrián está loco, pero bueno, ¿no? O sea, se respeta también. Exacto. A ver, y creo que el podcast también es para dar nuestro punto de vista, ¿no? Y al ser nuestro punto de vista, no es una verdad absoluta, ¿no? Y creo que ese es como que el punto de que si tú que nos estás escuchando compartes eso, adelante, y si no, pues también. Incluso es un espacio para aprender a respetar la opinión de los demás, ¿no? Y también decías hace rato algo muy importante, la presión social, y sobre todo cuando los chavos están, no sé, en la adolescencia. O sea, creo que a ti te tocó y a mí me pasó, que quieres pertenecer. Y ya luego te empiezas a vestir como tus cuates, empiezas a escuchar las mismas canciones,
y demás cosas. Y a veces también dentro de las ideas está esto de decir, hasta ellos te lo dicen, no, pues hay que aburrir a la fe, o lo que te decía, ¿no? De que incluso a través de la carrilla, del relajo, te empezaban a molestar, ¿no? Y precisamente para no sentirte mal o excluido, pues dices, pues es que yo no creo en nada. O incluso quizás a ellos les dices, no, pues yo no creo en Dios, o a la iglesia, y bueno, ya en tu casa como que todo normal, pero sí muchas veces llegamos a tomar ese tipo de decisiones por presión social, y es porque también nos da pena, creo yo, que ser juzgados. O sea, creo que también tenemos el temor de ser juzgados y de ser señalados. Y me atrevería a decir que en estos tiempos más, porque pareciera que si tú no piensas igual que yo, entonces estás en mi contra, cuando no es así. Y precisamente me ha tocado compartir con personas que digo, he sido parte de mi dinámica cotidiana y que quizás tengan un punto de vista diferente al que yo, o quizás a veces ni siquiera eso. Hasta me dicen, es que tú como eres religioso, pues tienes que estar en contra de lo que yo pienso, ¿no? Y ya desde ahí ponen la barrera. Entonces, es un punto que o sea, que en lo social influye bastante, ¿no? Exacto, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. Mira, te platico una experiencia personal, y digo, yo creo que hubiese sido bueno, no puedo decir si hubiese sido un error, no, porque digo, solamente hubiese tomado otra ruta de vida. Yo estuve a nada, a nada de echarme para atrás e ir al seminario la primera vez, cuando iba a la prepa. Sí. ¿Por qué? Hubo fíjate, misma familia, o sea, ni siquiera el hijo del vecino o del primo, no, o sea, misma familia. Hubo una reunión en un terreno que acá entre familias le conocemos como el ranchito. Entonces yo le dije a uno de mis primos, oye, ¿sabes qué? Oye, ¿sabes qué? Pues la neta, pues me voy al seminario, ¿no? Tengo como esa inquietud. Y justo como para esas fechas mi primo iba a Estados Unidos. Y empecé a decir, no, pues ¿sabes qué? Te voy a traer una sotana Nike, ¿sabes qué? Es que no, pues esto se empezó a regar y, ay, que el padrecito, que el santurroncito. Y dije, no, perdón, fregados me voy. Y con mi misma familia ya empezó eso. Imagínate los demás. Repito, bueno, tuvimos la dicha, porque ahora yo lo veo como una dicha en lugar de una situación negativa, de mudarnos o de cambiar de estado, ¿no? Por ejemplo, tú en Chiapas, yo de Jalisco, primero a Guanajuato y yo después al estado de México. Y es conocer, digo, yo voy a irme a otros lados donde nadie me conoce y donde me van a criticar. No, hombre, qué jodidos. Pero bueno, repito, yo creo que lo principal, digo, es encontrarte con Dios. Es poder encontrarte con Dios. Y cuando el muchacho, repito, te da la oportunidad de conocer a Dios y se enamora de Dios, híjole, tiene una valía bien importante. Pero viene otra parte. Y no me vas a dejar mentir, Javi. Bueno, la primera parte tú dices, ¿por qué el muchacho se aleja? Ok, el muchacho se aleja, ya lo vimos, ¿no? Yo te mencioné que presión social, yo te manejé que lo obligaban, pero también cuántas veces el muchacho no se enamora de Dios y después no hay un seguimiento. Sí. Entonces, fíjate, yo te comparto también, aprovechando, para mí fue como un balde de agua fría. Sí. Estando en Irapuato, tú bien recuerdas, fuimos de misiones ahí mismo a rancherías, porque bueno, que digamos que estuvimos en Irapuato, no es que estábamos ahí en plena ciudad, estábamos un poco en las afueras, para la gente que nos escucha. De hecho, era una zona muy humilde, ¿no? ¿Perdón? Era una zona muy humilde. Claro, sí. A mí me tocó ir a una ranchería que se llamaba El Venado. Les platico así rápido. De carretera, de pie de carretera, tenías que entrar 10 kilómetros y era brecha, era pura terracería, literalmente. Sí. A la pura entrada de la carretera donde te bajabas estaban los testigos de Jehová. ¿Sale? Entonces toda la entrada y gran parte del camino, muchos pues se convirtieron o los acapararon los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque les habían seguimiento. Y repito, no es nada contra el sacerdote, porque fíjate, era un sacerdote como para 16, 17 rancherías, ¿sabes? Entonces me toca ir a dar ejercicios espirituales a esta comunidad. Y les pregunto, oigan, ¿ustedes cuándo tienen misa? Y me dicen las catequistas, no,
Así literal. Uh-huh. El lunes pasado fuimos a una plática de catequistas de la ranchería. Uh-huh. Y yo le dije al señor cura, oiga padre, pues nos tiene muy olvidado, fíjate, tenemos 2 meses que ni van a confesarlos ni que uh-huh. Sí. ¿Sabes cuál fue la respuesta del padre? Me dijo ese muchacha, la catequista. Yo pensé que ya todos eran testigos de Jehová, yo por eso ya no voy hasta allá. Oye, no manches, o sea, si tienes una capellanía, si todavía hay gente que está luchando por sacar adelante, pues tu fe, tus creencias, y pues apóyalas. No, y la verdad, pobre gente, uh-huh. Cada 15 días iba un diácono a celebrar para la liturgia, porque el sacerdote o no tenía tiempo o no se quería dar el tiempo. Sí. Entonces, uno siendo seminarista, la neta, a mí me cayó como a un balde de agua fría. ¿Y qué hice? Híjole, yo lo decía al principio, pues hasta sentía que era pecado de omisión cuando en el seminario, tú sabes, carnal, uh-huh. Había 5 sacerdotes, y repito, todos tenían sus ocupaciones. Sí. Yo en ese momento fui con nuestro director, que fue el padre Juan Carlos. Oye, padre, está esto, lo otro. A esta población va mucho tiempo que la gente no tiene misa. Las personas necesitan ser escuchadas. Y si tú bien recuerdas, teníamos la clase de desarrollo humano con el director. No sé si a ti te tocó todavía que fuéramos a la comunidad a hacer una escucha activa con las personas. Uh-huh. Y no confesábamos, simplemente ir a escucharlo. No, hombre, repito, no me creo Adrián hizo uh-huh. Sí. No, obviamente no. Yo era como mi deber como creyente de seguir extendiendo y seguir esforzándome porque el reino de Dios siguiera creciendo y que todas esas personas no desertaran y que terminaran siendo testigos de Jehová. Digo, uh-huh. Tampoco repito, no tengo nada contra ellos. Pero bueno, si está o ves unas personas que tienen su fe en esto, pues trabaja con ellas, atiéndelas. Y muchas veces es lo que hace falta. Ajá. ¿Qué pasó? Cada 8 días, cada domingo, se daba la oportunidad. Y bueno, como a mí me conocían, yo llevaba a los sacerdotes a que hubiera una misa. Pues las personas bien agradecidas. Cuando me tocó dar las misiones ahí, carnal, estuve, yo te lo digo, de ser 5 o 6 personas que iban a las celebraciones más adultas, pues, porque uh-huh. Los niños siempre estaban porque los tenías ahí jugando y todo, pero sean 6 o 7 personas adultas, ya cuando tuvimos que cerrar esta experiencia, porque ya teníamos que cambiar de etapa, a tener una capillita llena con 50, 70 personas, híjole, uno puede decir, me hace falta mucho, pero creo que aquí ya contribuí con algo. Uh-huh. Entonces, yo digo, si no hay un seguimiento, está canijo también que la persona continúe acercándose. Y es que, bueno, hay 2 puntos, ¿no? Y que a veces pueden estar fuera de nuestras manos. O sea, hay que ser sinceros. No es lo mismo que tengas una celebración de la palabra, que es importante. Dios quiere en torno a eso, o sea, al final, pero no es lo mismo a que vaya un sacerdote. O sea, creo que eso es un punto que debe de estar claro. Y sobre todo porque si ha pasado mucho tiempo la gente sin confesarse, pues ocupa de un sacerdote, ¿no? O sea, aparte de que llegue a misa, recibir los sacramentos, ¿no? Eso es algo muy importante y necesario. Y por otra cuestión, pues también hace falta vocaciones, ¿no? O sea, y es que dentro yo siento, igual y estoy mal, pero también la ausencia de vocaciones es porque también no hay seguimiento y como que, no sé, digo, creo yo que en algunas ocasiones se ha dejado a un lado eso, ¿no? Y te lo comento porque incluso aquí, pues en mi ciudad hay una diócesis, ¿no? Pero digo, hay respuesta vocacional, pero de la ciudad de aquí no hay casi ningún seminarista, ¿no? Digo, habrá situaciones, pero creo que es un punto muy interesante del hecho de que no hay seguimiento y por eso muchas veces se pierde esa fe, ¿no? Y creo que si no se toma en cuenta eso, o sea, ya luego nos llegamos a molestar porque es que pasa esta situación, lo que tú decías, no llega el sacerdote, pero también qué estamos haciendo nosotros, ¿no? Entonces creo yo, o sea, de entrada es una visión desde lo que hemos visto, desde lo que hemos experimentado. Como tú decías, no en ningún momento es como para echar tierra, sino es para ser objetivo, es decir, esto está pasando y esta es la necesidad, ¿no? Y si ahora la gente adulta tiene esa necesidad y los jóvenes, ¿qué pasa, no?
Digo, creo que también, o sea, si se está descuidando esa parte, mucho más la parte de los jóvenes, incluso en obras en donde pueden haber, donde estén destinadas a jóvenes, centros juveniles y demás, a veces también cuesta trabajo como que decir, que se le esté dando seguimiento a ese joven, que no solamente sea una liga de fútbol, sino que esa liga de fútbol también, aparte de formarse en deporte, se forma espiritualmente, ¿no? Que hay un grupo de asociacionismo, un grupo de jóvenes, que no solamente sean jóvenes que se reúnen a platicar y ya, sino que sea también la figura del sacerdote, ¿no? Sí, obviamente, y volvemos a lo mismo, ¿no? El sacerdote tiene que ser un medio. Uh-huh. Y tiene que ser también atrayente, pues. Uh-huh. Yo soy mucho de hablar con dichos, refranes, ¿no? Lo que siembras cosechas, o predícame con el ejemplo. Entonces, si yo digo, pues es que ustedes jóvenes tienen que ser bien activos, ¿no? Pero digo, oigan, jóvenes, es que sí, pues ustedes tienen que ser bien activos, pero yo como sacerdote de una diócesis, de un templo, no lo manifiesto, no saben cómo se puede decir, pues qué fregados, ¿no? O porque yo tengo que hacer tu trabajo. Pero si, repito, es un sacerdote que le entra, es un sacerdote que está ahí, pues obviamente, repito, esto te va a traer muchas, pues ya deja tus vocaciones, ¿no? Una pastoral juvenil. Yo no critico, porque son experiencias de Dios. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Cada uno de los jóvenes da su respuesta a cómo él vive. Pero, por ejemplo, ¿cuántos miles de personas, uh-huh, de jóvenes, no van a la JMJ? La Jornada Mundial de la Juventud, ¿eh? Entonces, si realmente vibraran el joven, ¿cuántas vocaciones al sacerdocio no hubiese? Uh-huh. Muchísimas. A la vida religiosa, como en conventos, ¿no? De hermanos, uh-huh, religiosos. ¿Cuántos no habría? Sí. Pero desgraciadamente muchos ven la JMJ, porque pues, obviamente trabajando en el colegio, y acá cuando fue ahora en Panamá, del colegio fueron, y aquí van muchos muchachos a pasear, a pasear. Y como voy del colegio, pues bueno, o sea, mis papás tienen como esa confianza, porque sé que no me van a dejar ir solo, uh-huh, ¿no? Y realmente, ¿cuántos jóvenes con verdadera devoción van a una JMJ? Repito, independientemente si se vayan a la vía de la vida religiosa o no, porque puede ser testimonio de Dios siendo un laico. Uh-huh. Creo yo que también, o sea, un padre me lo decía, de muchas maneras se puede manifestar Dios. Incluso puede ser que un joven que haya ido a ese evento diga, pues yo solo voy a echar relajo, y quizás en ese momento se enamore de la iglesia, puede pasar. Pero como tú decías, si no existe ese seguimiento, o sea, es muy posible que esa llamarada de petate, como dicen, porque es muy fácil que se extinga, pueda seguir alumbrando, ¿no? Y es que incluso ahorita somos como mucho de la cultura de no ser persistentes, ¿no? De decir, bueno, esto se hizo, pero queda hasta aquí, ¿no? Y creo que por eso también hay muchas crisis de grupos juveniles, de ciertas organizaciones, precisamente por eso, porque pues no hay esta cultura también de persistir, de seguir, ¿no? Sí, claro, yo te concedo ahí toda la razón, ¿no? Fíjate, amo a mi iglesia, como te lo he comentado ya en un par de ocasiones, pero si quieres atraer a jóvenes, uh-huh, tuviste un potencial bien fuerte, uh-huh, pasado con Carlos Acutis. Sí. Pero fue un fervor, como tú dices, que duró que 2 días y se extinguió. Exacto. O sea, por ejemplo, tú y yo tenemos un Carlos Acutis, pero si yo voy y pregunto a cualquier tema que esté en la esquina, ¿quién es Carlos Acutis? Pues no va a saber, uh-huh, ¿no? O sea, creo que hace falta como impulsar eso. Y también, o sea, seamos honestos, y tú lo comentaste, faltan
vocaciones. Repito, ya no me estoy yendo que si franciscanos, salesianos, que si no. Vocaciones al sacerdocio, ¿no? Pero que realmente, híjole, como bueno lo mismo, pues que realmente sientan ese Dios. Somos humanos y la vamos a regar, como sacerdotes o laicos la vamos a regar, pero que realmente tengamos la capacidad de transmitir a Dios calajo, me repito. ¿Por qué antes había tantas vocaciones? Porque las familias, obviamente la religión aquí, la católica, era más fuerte, y como familias pues se iban todos a misa a escuchar la misa, ¿no? Al templo, perdón, a escuchar la misa. Ahora también cada vez son menos las familias como familias que van a misa. Exacto. ¿Por qué? Porque desgraciadamente también otro de los términos que no hemos observado, mi estimado, es que antes, en casi todos lados, no generalizo, pero en casi todos lados, el domingo se descansaba, casi todos descansaban el domingo. Entonces, que era el tiempo para ir a pasear, que el tiempo para ir a hacer el súper, y el tiempo para ir a misa como... Ahora, por X o Y situación, y ante las circunstancias que se están viviendo, que tengo que trabajar, necesidad, a lo mejor ya no tengo ni tiempo de ir a misa, entonces también no se valora eso. Entonces, si yo no voy a misa, si yo no siento esa necesidad, o ya lo dejé, porque pues son tantos los domingos que no voy, pues se va perdiendo todo eso. Entonces, todo eso creas que no, va dañando, va afectando, realmente estás luchando contra un monstruo que se llama entretenimiento, que es bien fácil de corregir, y me siento a ver la tele que arreglarme e irme a misa. Lo pongo bien clarito hoy en día, ¿no? Y toco madera esperando que no suceda. Pero ¿cuántos? No me refiero ni siquiera a miles, a millones de personas que, si Dios quiere y pronto se acaba esta pandemia, muchos van a decir, ay, ¿para qué voy a misa? Si la veo en la tele todavía me vale. Cuando sabemos que ahorita es una situación extraordinaria, que las mismas diócesis están diciendo, vale, por la situación que se está viviendo. Si tú tienes la oportunidad de acercarte, pues hazlo. Digo, pues para mí es un gusto y una necesidad el poder recibir a Jesús en Eucaristía. Quizá para otros no lo sea. Entonces, yo puedo decir, es que escuchar misa en la tele, pues no es lo mismo. O sea, la escuchas, la vives, pero no es lo mismo. Y perdón lo que voy a decir, pero ¿cuántos no vemos que nos vamos y nos sentamos al sillón con short y chanclas? Ni siquiera se respeta. Y tú vas a misa con short y chanclas y a veces con la camiseta. O te levantas, te quitas las lagañas. O entras a media misa. Exacto. Pero te digo, toco madera y viéndole a Dios que no es así. Pero ¿cuántos no van a decir, es que ya no me puedo poner a escuchar misa en la tele, ¿para qué voy a los templos? Entonces, si tú quieres, todo eso va a ir generando una deserción. Ya no me refiero a jóvenes, ¿no? También en general, sí. Y bueno, al final creo que todo esto que nosotros estamos comentando para los jóvenes, las personas que nos escuchan, o sea, no es solamente para decir, ahí están las críticas y ya es una opinión, sino es incluso para decir, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Incluso si tú compartes algunas de las ideas que nosotros expresamos, no solamente es para que te quedes con eso, sino es para decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Y si, porque como tú decías hace rato, somos buenos para criticar, pero ¿qué estamos haciendo? ¿No? Y al final creo que todo esto que se dice es para movernos y hacer algo. Y igual, o sea, ni siquiera cosas extraordinarias. Desde lo sencillo, lo que tú decías, desde dar un tiempo de tu jornada para Dios, en la noche, en mediodía, desde ahí empiezas, ¿no? Y creo que al final también esta pandemia nos ha demostrado que hay cosas que no son necesarias en nuestra vida. Lo importante es cuidar la vida, y esa vida nos la regala Dios. ¿Y por qué no agradecerle a Dios por permitirnos estar todavía aquí? ¿No? Entonces, pues bueno, creo que esa es parte de nuestras reflexiones. Y pues bueno, no sé si te gustaría agregar un comentario final, no, algo más. Nada más eso, hacer un poco hincapié de lo que acabas de comentar, ¿no? Con esa situación que estamos viviendo del COVID, yo creo que todos o muchos hemos dicho, no, es que el COVID no existe, es que no es cierto, es que
Pero cuando sabemos de algún familiar o cuando nos pasa a nosotros, es que Diosito, cuídame. O sea, repito lo que te mencionaba hace un momento, es que ahí es cuando sí le damos el tiempo a Dios, o ahí sí queremos cuando Dios se manifieste. Y si no hacemos, si no pasa mi voluntad que yo quiero que Dios haga conmigo, no, es que Dios no me ayuda. Entonces le repito, ¿dónde está realmente tu verdadera fe? Exacto. Y dos, ya para concluir, y también, bueno, antes de nada, agradecerte el espacio, repito, un gusto y espero que sea la primera y la última vez, aunque creo que hablé mucho más que tú. No te preocupes. Pero bueno, me interesa y es algo que, repito, ¿no? Me llama mucho la atención y me gusta demasiado. Termino esperando que muchos jóvenes nos escuchen, papás, o aquella persona que nos escuche, termino yo diciéndoles que no tengan miedo, que se atrevan a conocer realmente el amor de Dios, que no tengan miedo. Al fin y al cabo, religión, deportes, caminando por la calle, vamos a ser víctimas de que nos critiquen. Así como que, pues, ponernos vaselina y que nos resbalen, ¿no? No tengan miedo, en verdad, de encontrarse a Dios. La neta, yo sí lo digo, la neta, estar en comunicación con Dios, escucharlo por medio de un amanecer, del trino de un pájaro, del sonido que hace el viento. La verdad, estar en esa comunicación con Dios, yo considero que es una de las cosas más maravillosas y más hermosas que como seres humanos podemos vivir. Sí. No tengan miedo y arriésguense, repito, sin miedo a la crítica. Más vale crítica, repito, siempre vamos a tener, entonces no pasa nada. Y bueno, agradecerte el espacio y bueno, a tu auditorio, a tu programa, desearles un muy buen augurio. Sabes que acá en Guadalajara tienes un carnal que muchas gracias mucho y que, pues bueno, gracias a que no tuvimos miedo, pues podemos compartir. Exacto. Y pues, muchas gracias. Y sumando un poquito a lo que comentaste, también hay que ser consciente de algo. O sea, optar por Cristo es difícil, pero creo yo que cuando en el camino te vas encontrando con muchas cosas, demasiadas cosas, con las que dices, vale la pena optar por Cristo, ¿no? Y creo que ese es como el fruto, o sea, te encuentras la verdadera felicidad, ¿no? Y pues muchísimas gracias también por darte un poquito de tu tiempo para estar aquí con nosotros. Y sí, o sea, créeme que no va a ser la última vez que vamos a estar platicando. Me gustó mucho platicar, de hecho pasó volando el tiempo. Y pues, gracias. Y pues como sabes, aquí estamos, aquí seguimos. Gracias por tu apoyo. Y pues ya sabes, aquí también tienes un hermano aquí en Chiapas. Y para los que nos escuchan, para los que nos ven, acuérdense, ya que estamos en Spotify y en YouTube como Fe para Miopes, todo en mayúsculas, y también en Instagram para que nos sigan. Y el punto de esto no es volvernos youtubers, influencers. El punto de esto es compartir la fe a jóvenes, que esto se extienda más, ¿no? Para ver, pues para que más jóvenes con quizás las locuras que decimos también digan, no, pues sí es cierto, creo que ya es hora de voltear la mirada a Jesús, ¿no? Entonces, pues eso sería todo. Muchísimas gracias, Adrián. No, gracias a ti. Y tampoco como, que te tienes que ser padrecito. No. Es conocer a Dios. Exacto. De conocer a Dios y que sea tu centro de vida, ¿vale? Eso es como lo más importante. Yo creo que todo viene por añadidura, pero si pones a Dios como centro de vida, ahora todo se hace más fácil, desde un noviazgo, desde relación con papá, desde agradecerle porque tienes vida, desde agradecerle a lo mejor porque tú eres muy bueno para algún deporte y puedes sobresalir. Sí. Siempre teniendo a Dios como centro de vida vas a ver que las cosas son más sencillas. Creo que Javi y yo lo podemos comprobar y te lo decimos no hacer mala onda y que tampoco lo veas forzado. Pero si tienes a Dios como tu centro, yo creo que todo fluye más fácil. Sí, pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego.